¿Tienes alguna idea de cómo es vivir en Corea del Norte? Déjame darte una muestra. Te despiertas temprano en la zona rural pobre que llamas hogar. Es pleno invierno con unos -6 grados Celsius afuera y tu única fuente de calor es una pequeña estufa de leña que no es suficiente para mantenerte caliente. Desayunas y te das cuenta de que tienes suficiente comida para una comida que debe durar los próximos 3 días. Y cuando se reparten las raciones, sediento, recoges hielo del río local para derretirlo, porque aquí no hay infraestructura para proporcionar agua corriente. Bebes y te bañas en el agua sucia antes de pasar todo el día cuidando una granja local. Son de 12 a 16 horas de trabajo agotador, porque aquí la agricultura no está mecanizada, entonces todo se hace a mano o con animales. Mientras caminas varios kilómetros hasta tu casa, como no hay transporte público aquí y eres demasiado pobre para tener una bicicleta, y mucho menos un auto, encuentras una rata muerta en una zanja. Te la llevas a casa para comerla porque tienes mucha hambre. Mientras cocinas, la puerta principal se abre de golpe, y un grupo de soldados entra. Saquean tu casa, se sirven la poca comida que tienes y se van. Te sientes afortunado. ¿Afortunado? Sí. Porque tienen la autoridad indiscutible de sentenciarte a años de trabajo forzado en un campo de trabajo en cualquier momento, con menos comida, más trabajo, castigos corporales por parte de los guardias y cosas peores. ¿Consideras hacer lo que has hecho antes? Hacer una sopa con hierba y malezas, sacar el grano del estiércol del animal o incluso comer el estiércol solo para calmar el hambre, pero estás demasiado agotado. Entonces, con frío y hambriento, tratas de dormir sobre un colchón de paja podrido, sabiendo que te despertarás y harás todo esto una y otra vez, hasta que no haya más. Si este fuera tu país, te gustaría irte, ¿verdad? Pero, ¿y si no pudieras? Esta es la cruda realidad a la que se enfrenta actualmente un asombroso 60% de la población pobre de Corea del Norte. Mientras todo el país lucha con importantes problemas de seguridad alimentaria derivados de una grave mala gestión económica. Pero, ¿por qué no pueden irse? Y si tuvieras unos zapatos, ¿cómo lo harías? Bueno, quédate conmigo, mientras analizamos detenidamente por qué es tan difícil escapar de Corea del Norte y las únicas 9 rutas de escape disponibles. Entonces, ¿cómo es que las cosas se pusieron tan mal? Bueno, la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, fue fundada por Kim Il-sung en 1948. Esto fue después de que la Segunda Guerra Mundial dividiera la península de Corea y enfrentara a los dos países entre sí. Una lucha que continuó en la era de la Guerra Fría. Corea del Sur apoyó a Estados Unidos, pero Corea del Norte apoyó a la desafortunada Unión Soviética. A lo largo de este tiempo, el norte priorizó el gasto del gobierno en activos militares, gobernando a la nación con puño de hierro. Bombardearon a sus ciudadanos con propaganda e ideología, exigiendo lealtad a la dinastía Kim, prohibiendo los medios independientes y aislándolos del resto del mundo. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, la economía de Corea del Norte se hundió y sus aliados eran pocos y distantes entre sí. La producción de alimentos y las importaciones cayeron rápidamente, y cuando una serie de inundaciones, sequías y reformas agrícolas fallidas golpearon en 1994, la hambruna se apoderó del país. El gobierno inicialmente afirmó que no había hambruna, luego se retractó y admitió que sí, y que solo había afectado a unas 235,000 personas. En realidad se cree que unos 3.5 millones de norcoreanos murieron de hambre en los 4 años siguientes, más del 10% de la población. Incluso entonces, Corea del Norte no abandonó su guerra contra Corea del Sur y continuó canalizando dinero a su ejército mientras el país moría de hambre. Pero incluso palabras como hambruna y hambre estaban prohibidas porque implicaba una falla del gobierno. Quienes hablarán serían silenciados por las autoridades, generalmente arrojados a campos de prisioneros políticos. Pero esto no mejoró la situación. Durante la epidemia del COVID-19, cuando Corea del Norte cerró sus fronteras por completo, incluso para el comercio, las fallas de su gobierno y los problemas de infraestructura llevaron a que 10 millones de norcoreanos sufrieran de hambre. Eso significó que un asombroso 41% de la población total de este país estaba desnutrida entre 2019 y 2021. Entonces, ¿por qué no simplemente irse? Bueno, para empezar, el gobierno de Corea del Norte ha declarado ilegal que sus ciudadanos abandonen el país sin permiso explícito del gobierno. Este tipo de control está diseñado para evitar que sus ciudadanos aprendan nada sobre el mundo exterior,
lo que permite que el gobierno continúe alimentándolos con propaganda de que Corea del Norte es el paraíso, que la dinastía Kim es suprema y que la vida no puede ser mejor que esto. Así que intentar salir de la frontera en un avión, tren, barco o incluso en un auto oficial sin la documentación adecuada es, en una palabra, imposible. Ahora, cualquier persona a la que se le permita una visa de salida especial, como atletas que compiten en un torneo internacional o funcionarios gubernamentales, reciben pasaportes que deben devolver al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando regresen. Pero una vez que salen, ¿por qué regresan? Bueno, los norcoreanos que intentan irse ilegalmente y son atrapados pueden enfrentar graves consecuencias que incluyen trabajos forzados, castigos corporales y una cadena perpetua en un campo de prisioneros políticos. Pero no solo ellos. Los testimonios de los desertores revelan que hasta 3 generaciones de la familia de un delincuente pueden ser encarceladas, castigadas e incluso ejecutadas junto con ellos por sus crímenes, independientemente de si tienen éxito o no. Podrían ser sus padres, hijos y abuelos, todos pagando el precio de que un miembro de la familia se atreva a escapar. Para muchos ciudadanos, esta amenaza es un incentivo suficiente para regresar a casa o quedarse donde están. Con todo esto, sin embargo, la gente ha logrado escapar. Los desertores han contado sus historias a la prensa y las agencias humanitarias, así que sabemos que es posible. ¿Pero cómo? Bueno, dada la posición del país, solo hay 9 formas en que los desertores lograron escapar que actualmente sabemos. Ahora bien, lo primero puede parecer lo más obvio, y es cruzar la frontera de Corea del Norte a Corea del Sur. Si bien los dos países todavía están técnicamente en guerra, Corea del Sur está impulsando planes de reunificación en el futuro. Parte de ese plan incluye una ley especial que permite la protección de los desertores del norte, brindándoles incondicionalmente ayuda, lecciones de idioma y los recursos que necesitan para adaptarse. Solo hay un problema de 257 kilómetros de largo: la zona desmilitarizada, también conocida como DMZ. Esta es la frontera más fortificada y peligrosa del mundo, marcada por cercas eléctricas, puestos de vigilancia, artillería, tanques y unos 2 millones de tropas activas y armadas en cada lado en un momento dado. Recuerda, estos dos países todavía están técnicamente en guerra, y ninguno está dispuesto a arriesgarse a una invasión del otro hasta que firme un tratado de paz. Como tal, esta zona de 4 kilómetros de ancho está constantemente patrullada, e incluso cuando los guardias no están mirando, cualquier persona lo suficientemente valiente como para hacer una carrera loca necesitaría una increíble cantidad de suerte para evitar las 3 millones de minas terrestres antipersonal y antitanque enterradas a lo largo de él. Si bien muy pocos lo intentan, algunos, como Oh Chong-song, tienen éxito. En 2017, este soldado, hijo de un oficial militar de alto rango, cometió un delito grave. Aterrorizado por el castigo, tomó la rápida decisión de atravesar la zona desmilitarizada en un auto. Lo persiguieron y le dispararon más de 40 veces antes de salir del vehículo y cruzar la frontera, colapsando detrás de un muro bajo en el lado de Corea del Sur. Protegido por la oscuridad, los agentes de Corea del Sur lo llevaron a un lugar seguro y afortunadamente sobrevivió. Solo que con más agujeros de bala en su cuerpo de los que necesita una persona promedio. Si bien un soldado en un auto podría desertar de esta manera, un civil a pie no tiene ninguna posibilidad. Así que cruzar la frontera generalmente es imposible. Lo que nos lleva a la ruta número 2, pasar por debajo de la frontera. En la década de 1970 se descubrieron 2 pequeños túneles, uno de apenas casi 1 metro por igual y otro de 2 metros por igual, que conducían desde Corea del Norte a Corea del Sur bajo la zona desmilitarizada. Habían sido trampas explosivas aparentemente diseñadas para permitir que los soldados norcoreanos pasaran sin ser detectados. Sin embargo, en 1978, un desertor reveló que había un tercer túnel que salía a solo 43 kilómetros de Seúl, la capital del sur. Y en 1990 también se descubrió un cuarto. El método de su construcción es casi idéntico, lo que indica que trataba de túneles excavados profesionalmente que se originaban en el lado norcoreano con la intención de usarlos como escapatoria. Aunque inicialmente afirmaron que era parte de una mina de carbón, se cree que hay hasta 20 túneles más excavados debajo de la frontera, aunque nadie sabe dónde están. ¿Los desertores los han usado para cruzar? Es posible, viendo cómo los desertores los conocen. Estos túneles tienen más de 1,5 kilómetros de largo y atraviesan el lecho rocoso, ocasionalmente hecho de granito hasta 73 metros bajo tierra. A un equipo de trabajo coordinado le tomaría años investigar eso, lo que suena difícil pero no imposible. Los túneles conocidos ahora están fuertemente protegidos en ambos lados,
Pero eso no quiere decir que los túneles secretos no se hayan descubierto todavía, y se mantienen en silencio para no poner en peligro a los desertores que planean usarlos. Actualmente ningún desertor exitoso ha afirmado haber sobrevivido al pasar por estos túneles, todavía. Así que de esta manera vas por encima y por debajo de la frontera. ¿Qué hay de oír por los alrededores? Eso nos lleva a la ruta número 3, el mar. Con una costa este y otra oeste, navegar por el Mar Amarillo o el Mar de Japón hacia Corea del Sur debería ser una opción fácil, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Para empezar, muchas secciones de la costa están reforzadas con cercas eléctricas. Y recuerda, la mayoría de los desertores son pobres. No tienen el dinero para un bote con motor, lo que significa que los botes de pedales a menudo son todo lo que está disponible. Aún así, partir del punto más occidental de Corea del Norte sigue siendo un viaje de 96 kilómetros sobre las olas hasta las costas de Corea del Sur. E incluso si de alguna manera obtuvieras el dinero para comprar un bote y la capacidad de remar tan lejos, las patrullas navales de Corea del Norte conocen bien esta ruta y merodean activamente las aguas en busca de fugitivos. Zarpar desde algún lugar más al norte para evitar las patrullas es otra opción, pero eso significaría remar unos 321 kilómetros hasta un lugar seguro. Y sin ningún equipo de navegación o meteorológico, los mares pueden ser un lugar muy peligroso e impredecible. Varios barcos quedaron atrapados en fuertes corrientes y fueron remolcados a Corea del Norte y China. Espera, ¿China? Eso es bueno, ¿verdad? Seguramente eso cuenta como escape. No si eres norcoreano. Si bien esta nación no tiene muchos aliados, China es uno. Como tal, China no reconoce a los desertores de Corea del Norte como refugiados, sino como inmigrantes económicos ilegales, y los devolverá a Corea del Norte a pesar de conocer los horrores que enfrentarán. Entonces, ¿qué pasa con la costa este? El mar de Japón es un mar semicerrado, como el Mar Amarillo, pero regularmente experimenta tifones y tormentas que soplan desde el Océano Pacífico. Esto lo hace más impredecible y peligroso, pero en el lado positivo, perder el rumbo te enviará a Japón, un país que simpatiza con la difícil situación de los ciudadanos de Corea del Norte, y les facilitará el viaje a Corea del Sur. Pero llegar allí es toda una lucha, ya que se encuentra a unos 800 kilómetros del punto de partida más seguro. Esta es una larga distancia para sobrevivir en el mar, suponiendo que tu pequeño y endeble bote de pesca se mantenga en posición vertical. Como tal, solo se registraron que 3 desertores cruzaron el mar de Japón con vida. Pero ¿qué hay de nadar alrededor de la frontera? Bueno, la temperatura promedio de estos mares es de alrededor de 12 grados Celsius, así que suponiendo que no te mueras de frío, que las patrullas fronterizas no te atrapen y que seas un nadador muy bueno, es posible. En algunos casos también se han utilizado con éxito balsas improvisadas, hechas con tablones de madera, neumáticos viejos e incluso flotadores de pesca, lo que demuestra lo desesperada que está la gente por escapar del régimen. Ahora bien, ¿y qué si no eres un buen nadador y no puedes pagar un bote? Bueno, entonces está la opción número 4, la frontera norte. A diferencia de la zona desmilitarizada, esta frontera de 1400 kilómetros con China suele estar menos vigilada y patrullada, lo que facilita el cruce. La frontera en sí se establece a lo largo de 2 ríos, el Yalu y el Tumen. El Tumen es generalmente menos profundo y de movimiento más lento, lo que lo convierte en un punto de cruce más fácil. Pero la mayoría de los ciudadanos no saben nadar, así que a menos que el río sea bajo y transitable, puede acabar a los desertores desprevenidos. Además, desde 2003, China ha estado instalando y desarrollando cercas de alambre a lo largo del río Tumen para bloquear las principales rutas de deserción. Las áreas con riberas más bajas a lo largo del río Yalu también se reforzaron con concreto y cercas de alambre de púas de 2,5 metros y casi 5 metros de altura. Sin embargo, desde 2011 se ha notado que estos tramos son algo así como una excepción a la regla, donde el resto del río no tiene vallas y no está vigilado por nadie. Entonces, siempre que puedan cruzar el agua, a menudo en invierno cuando el hielo congela los ríos, entonces es posible salir del país. Sin embargo, en 2020, durante el desarrollo de la pandemia, Corea del Norte estableció zonas de amortiguamiento que se extendían aproximadamente 1,5 kilómetros desde la frontera norte, convirtiéndola efectivamente en una zona desmilitarizada. Los soldados recibieron órdenes de disparar incondicionalmente a cualquiera que vieran acercarse desde el lado norcoreano a la vista, como si esta ruta no fuera ya lo suficientemente peligrosa. Pero, ¿y si tienes suerte y logras cruzar? Bueno, como establecimos, China enviará a cualquier desertor que descubra a Corea del Norte. Esta es la razón por la que la mayoría de los desertores usan un intermediario, un contacto chino que organice legalmente trabajos y viviendas para desertores.
manteniéndolos ocultos del gobierno chino. Pero esto les cuesta a los desertores entre $500 y $1000 para lograrlo, teniendo en cuenta que el salario anual de un norcoreano puede ser tan bajo como $650, a menudo se trata de los ahorros de toda la vida de un desertor. Esto significa que cuando llegan a China no tienen absolutamente nada, lo que los pone en un gran riesgo de explotación. Inquietantemente, el Centro de Base de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte y el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional indican que hasta el 80% de las refugiadas norcoreanas caen en manos de traficantes de personas, donde las venden para convertirse en esposas o en un mundo mucho, mucho más oscuro. Los hombres son vendidos como esclavos, enfrentando una vida de trabajo forzado, exactamente de lo que intentaron escapar. Confiar en estos intermediarios es arriesgado, pero a menudo es la única opción disponible. Pero China no suele ser el destino final previsto. La mayoría de los desertores todavía quieren viajar a Corea del Sur, así que muchos se dirigirán a Beijing, donde pueden encontrar la Embajada de Corea del Sur. Las embajadas extranjeras como esta actúan como terreno soberano, lo que significa que cualquier desertor dentro de ella está protegido por la ley de Corea del Sur. Si no pueden llegar a Beijing, pueden intentar llegar a los consulados de Corea del Sur en Shenyang, Hong Kong o Shanghai, como lo hizo Jung Jol-ri en 2016. Ri usó la quinta ruta de escape del país, ser parte de la élite. Ri era uno de los mejores estudiantes de una familia de alto rango bajo el régimen de Corea del Norte, así que el gobierno de Corea del Norte le otorgó permiso para salir para participar en una competencia académica en Hong Kong. Pero escapó del equipo de vigilancia que lo escoltaba a él y al resto de su escuela, y buscó asilo en el consulado. Tuvo que permanecer allí durante más de 2 meses mientras que el gobierno de Beijing procesaba su permiso para salir y finalmente fue extraditado a Corea del Sur. Pero si él era parte de la élite privilegiada, ¿por qué decidió irse? Si bien Corea del Norte ofrece un nivel de vida decente para aquellos que trabajan en los niveles superiores del gobierno y el ejército, todavía reprime las libertades intelectuales, religiosas y políticas. Claro, es posible que tengas comida en tu mesa cuando el resto del país se muere de hambre, pero aún vives con el temor constante de decir algo incorrecto que puede llevarte a un campo de prisioneros políticos. Como tal, muchos norcoreanos adinerados han tratado de desertar en los últimos años, utilizando su habilidad privilegiada para obtener permiso y salir, y dirigirse directamente a la embajada o consulado más cercano. Para ellos suena casi fácil. Sin embargo, la policía de China a menudo tendrá bajo estrecha vigilancia a las embajadas y consulados de Corea del Sur y otros países, listos para arrestar a cualquier persona sospechosa de ser un desertor. Entonces, tratar de escapar a través de China es peligroso. Eso significa que la siguiente mejor opción es viajar a través de China a un país limítrofe y buscar asilo en una embajada allí. El único problema es lo enorme que es China, literalmente miles de kilómetros de ancho en cualquier dirección. ¿Cómo se atraviesa todo eso sin documentación oficial de viaje ni dinero? Eso nos lleva a la sexta ruta de escape, el ferrocarril subterráneo. No es un ferrocarril real, sino una red secreta de activistas que ayudan a los norcoreanos a cruzar China. Lo hacen acercándose a ellos a través de intermediarios y luego escoltándolos a lo largo de rutas secretas hacia el sur. Los trasladan de una casa segura a otra, organizan el transporte y se comunican con los lugareños y los funcionarios para evitar cualquier sospecha del acento norcoreano del desertor. Todo sin que se espere una tarifa, pero su trabajo no se detiene en la frontera. Vietnam, Laos y Myanmar, el triángulo dorado del sur de Asia, no simpatizan con la difícil situación de los ciudadanos de Corea del Norte. Así que también están bajo instrucciones de devolver a los desertores a Corea del Norte. Tailandia, sin embargo, se muestra compasiva. Entonces, para evitar ser detectados en los puntos de control a lo largo de las fronteras de Laos y Myanmar, el ferrocarril ayuda a los desertores a atravesar las densas junglas del Triángulo Dorado para llegar a Tailandia. Aquí los desertores se entregarán a la policía tailandesa y desde allí serán deportados a Corea del Sur. En total, el viaje puede tener hasta 5.000 kilómetros, lo cual es una locura cuando recuerdas que la frontera que separa los dos países tiene solo 4 kilómetros de ancho. Los héroes caritativos que trabajan para el ferrocarril subterráneo arriesgan sus vidas para que otros tengan la oportunidad de vivir la suya. Y habiendo ayudado a más de 700 desertores a llegar al sur, esto muestra que la organización se ha convertido en un objetivo importante para el actual líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y China. En 2001 hubo apenas 1.000 llegados de desertores a Seúl. En 2007, con la ayuda del ferrocarril, ese número se disparó a casi 2.500. Incitó a China a tomar medidas enérgicas contra ellos, haciendo que muchos misioneros desaparecieran.
Para 2020 ese número era apenas 230. Entonces, si bien es posible usar el ferrocarril, no es una opción tan viable como solía ser. Esto deja a muchos desertores frente a la séptima opción, cruzar por Mongolia. Al igual que Tailandia, Mongolia también simpatiza con los desertores norcoreanos y los deportará a Corea del Sur. Sin embargo, llegar allí es una de las rutas más exigentes físicamente que puedas imaginar gracias al desierto de Gobi. Esta enorme región árida de desierto frío se extiende por el norte de China y el sur de Mongolia, con dunas que tienen en promedio 200 metros de altura y temperaturas extremas que alcanzan los 20 grados Celsius por la noche. Sobrevivir aquí no es fácil, especialmente considerando que los desertores pobres rara vez tienen el equipo, el suministro de alimentos o la ropa abrigada que es esencial para mantenerse con vida en estas condiciones. Y la caminata de frontera a frontera sigue siendo de unos 1200 kilómetros, por lo menos. Aún así, 1200 kilómetros es mucho menos de los casi 5000 kilómetros. Pero el control fronterizo más estricto desde China ha hecho que cada vez menos desertores crucen con éxito el Gobi, así que la ruta es más peligrosa que nunca. Ahora, aunque Corea del Sur ofrece un lucrativo plan de reasentamiento, no es el único país que ofrece refugio. Y esa es la octava salida, el oeste. Las embajadas extranjeras en China brindan un terreno gobernado soberanamente, y la mayoría de las naciones occidentales como las de Europa, Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá reconocen a los norcoreanos como refugiados. En esas respectivas embajadas pueden solicitar asilo. Alternativamente, pueden hacer el largo viaje a través de China hacia dichos países, alertar a un agente de la patrulla fronteriza y solicitar asilo. El único problema es que Europa, y especialmente el Reino Unido, no tienen un gran historial de aprobación de solicitudes de asilo. El Reino Unido, por ejemplo, rechazó 30 de las 40 solicitudes de asilo presentadas por desertores norcoreanos en 2013. Ese mismo año, Bélgica rechazó 99 de las 126 solicitudes que recibió, mientras que Holanda y Francia rechazaron todas las 128 y 129 que recibieron respectivamente. Esta enorme tasa de rechazo se debe a que los desertores no tienen un temor razonable de ser perseguidos en Corea del Sur, donde estos gobiernos saben que tienen derecho a establecerse. Sin embargo, Canadá es un poco más indulgente y comprende la discriminación que a menudo enfrenta a los norcoreanos en Corea del Sur, debido a las barreras del idioma y las percepciones negativas de su país. A partir de 2016, se estima que unos 970 desertores ahora viven en Canadá. Y aunque Estados Unidos admitió legalmente a unos 150 refugiados, se cree que hay alrededor de 200 que ingresaron ilegalmente al país para viajar a Sudamérica y cruzar la frontera con México. Pero ¿qué pasa si estás en una parte de Corea del Norte que está fuertemente bloqueada, sin el privilegio de la élite, la capacidad de llegar a la frontera norte o incluso escapar por la zona desmilitarizada? Bueno, no todo está perdido, porque hay una novena salida inesperada y aún más peligrosa, la subcontratación laboral. Ahora no es ningún secreto que Corea del Norte mantiene a sus disidentes en campos de prisioneros políticos o, como a veces se les llama, centros de capacitación laboral. Se cree que hay alrededor de 20 sitios activos en el país, que contienen hasta 250,000 personas. Se puede enviar aquí a los funcionarios que se considera que han tenido un desempeño deficiente en su trabajo, las personas que han criticado al régimen y cualquier persona sospechosa de participar en actividades antigubernamentales. Lo que es peor, se aplica la regla de las 3 generaciones, con familias enteras enviadas a los mismos campamentos, aunque ellos mismos no hayan cometido un delito. Las sentencias suelen ser de cadena perpetua, pero la realidad es que solo duran unos pocos años. La falta de alimentos, ropa y recursos proporcionados significa que aproximadamente el 40% de las personas mueren allí por desnutrición. Las enfermedades, el frío y los accidentes por el trabajo duro que se ven obligados a realizar elevan aún más la tasa de mortalidad. Las palizas y los castigos corporales inhumanos son comunes, con sobrevivientes y desertores detallando escenas de tratos horrendos que ocurren día tras día. Pero esto no solo sucede en Corea del Norte. Increíblemente, en al menos 15 países, incluidos Argelia, Etiopía, Malasia, Polonia y Rusia, más de 50,000 trabajadores norcoreanos están siendo utilizados para trabajos forzados. Esto es principalmente en la industria minera, madera, de la construcción y textil. Esto inyecta unos 2.300 millones de dólares directamente en los bolsillos de Corea del Norte, al tiempo que obliga a los trabajadores a trabajar hasta 20 horas al día y les paga solo $150 al mes, que a menudo se desvían al gobierno de Corea del Norte.
A los trabajadores solo se les permite 2 días de descanso por mes, no reciben suficiente comida y están vigilados por elementos de seguridad de Corea del Norte. Pero por horrible que suene, muchos norcoreanos ven esto como una oportunidad de oro, no para mantener a su familia sino para escapar. Si pueden escapar de los ojos vigilantes de los guardias, no habrá minas terrestres, cercas de alambre de púas ni zona desmilitarizada que bloqueen su ruta hacia la libertad. Sin embargo, no cualquiera llega a trabajar aquí. Los candidatos son examinados y seleccionados minuciosamente en función de su lealtad a Corea del Norte, su condición física y deben tener una familia con hijos que puedan ser retenidos como garantía. Sí, a menos que también puedan encontrar una forma de sacarlos de contrabando del país, son básicamente rehenes. Esto obliga a muchas personas a elegir entre la familia y la libertad, una elección cruel pero a veces necesaria. En 1994, varios cientos de madereros norcoreanos en un campo minero en Siberia lograron invadir con éxito los campamentos estilo Gulag, en los que estaban obligados a trabajar. La fuga masiva vio a 150 norcoreanos coordinar el escape en un intento de llegar a Corea del Sur. Inicialmente Corea del Norte negó los informes, llamándolos rumor y fabricación. Fue solo cuando uno de los desertores se puso en contacto con periodistas en la ciudad de Vladivostok, en el lejano este de Siberia, y confirmó que era cierto. Reveló que a los trabajadores les habían despojado de sus pasaportes, que los rusos no están permitidos en los campamentos y que la seguridad de Corea del Norte los golpeaba y los alimentaba de manera insuficiente habitualmente. Él mismo tenía una esposa y una familia en Corea del Norte, pero recibió la noticia de que su esposa, cuyas raciones habían sido recortadas, había recurrido al mercado negro, un delito por el que fue descubierta y castigada. Fue deportada a un estado montañoso junto con sus 2 hijos. No tenía ninguna esperanza de volver a encontrarla, y como no tenía nada que perder, decidió escapar. No sabemos si hizo o no el viaje de 8.000 kilómetros hasta el puesto diplomático surcoreano más cercano en Moscú. Probablemente nunca lo sabremos. Estos son los tipos de sacrificio que ocurren al otro lado del alambre de púas y la propaganda detrás de la cual se esconde esta nación. La elección entre la libertad, la familia y la supervivencia es imposible de equilibrar, y la mayoría de las veces, cualquiera que se atreva a escapar, termina pagando con su vida. Entonces, conociendo todas las opciones, si estuvieras en esta situación, ¿intentarías escapar de Corea del Norte? Y si es así, ¿cómo lo harías? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.